4 de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pendientes de la última hora, pendientes de Turquía, porque el presidente Recep Tayyip Erdogan ha advertido hace unos minutos de un desastre regional si la guerra de Ucrania se extiende hacia la zona del Mar Negro. El tiempo que vuelve a insistir el político del país eurasiático en su punto de vista para la que la reanudación del grano, del acuerdo del grano, dice, depende de Occidente. Debe sentar las bases para una paz duradera. De momento, Erdogan advirtiendo de un desastre si la guerra en Ucrania se extiende hacia la zona del Mar Negro. Recordemos, importante nexo de exportación tanto de grano para el alimento como de productos energéticos, sobre todo del petróleo de Rusia. Pendientes de todos estos asuntos, abrimos tiempo de todo es geopolítica, mirando al mundo y debatiendo sobre los asuntos que se van sucediendo en los diferentes puntos calientes del planeta. Lo vamos a hacer a lo largo de esta próxima hora en Negocios Televisión de la mano de Diego Pitar, que es profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Bursátiles en el IEB. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También tenemos en la mesa a Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Y que repite esta semana con nosotros Ariel Uimpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes de nuevo. Claro, Javier, buenas tardes y un saludo a los compañeros y amigos. Y pendientes precisamente vamos a empezar de Turquía, que decía a primera hora de la mañana Erdogan cómo debería ser la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo y la iniciativa del Mar Negro una base para una paz, para un posible acuerdo de paz a lo largo de estos próximos meses en Ucrania. Pero dice todo y toda esta parálisis actual es culpa de los países occidentales. Críticas veladas y referencias a Estados Unidos o Europa. No sé si Diego ve usted de la misma manera este asunto, si la iniciativa del Acuerdo del Grano podría tomarse como ese primer pilar para construir todo ese diálogo que tiene que venir después para acabar con el conflicto. Sí, bueno, Javier, la verdad es que no es que tenga que venir de Occidente, es que realmente Erdogan en este caso está haciendo un poco de voz, de altavoz, ¿verdad?, de lo que está poniendo Putin sobre la mesa, en el sentido de que sí, yo quiero ceder, yo quiero aperturar, yo quiero facilitar todo lo que tenga que facilitar, pero tú también me tienes que dar. Esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Y desde luego lo que es, no voy a decir medidas de presión, pero sí son medidas en las que te estoy diciendo que la única salida que tengo para poderte apoyar, para poderte desarrollar, para poderte vender el grano que ahora mismo tanto problema está generando debido a un montón de factores, sequías, efectivamente la guerra, etcétera, pues claro, la única vía ahora mismo es que no se extienda la guerra más allá de donde está en Ucrania y, bueno, pues un poco del altavoz, ¿no? Un poco de portavoz de esas noticias. Esta situación la podemos llevar hasta el infinito, pero ya las primeras bases las puso Putin en el momento en el que dijo que el acuerdo de grano lo cerraba y que aquí o nos sentamos a negociar realmente o no vamos a avanzar un poquito más. Entonces, claro, es otra advertencia de, oye, chicos, ya he dicho esto, ahora, si lo extendemos un poquito más, cuidado, porque entonces se va a encarecer todo muchísimo más. Entonces, ¿qué queréis que hagamos? ¿Empecéis a tomar vosotros un poquito la iniciativa y empezamos a sentarnos para poner unas bases sólidas, efectivamente, para construir un elemento de paz? Y aquí estamos hablando de dos elementos básicos, que son energía y alimentos. Y o pasamos por aquí o no hay otra forma de acceder o de salir de esta situación. Entonces, es un poco una invitación, en este caso a Occidente, a, oye, dime tú qué propones y ya sobre eso empezamos a negociar. No sé, Emiliano, si ve también usted igual esa afirmación de que Rusia utiliza a Turquía como un altavoz y un intermediador, digamos, con Occidente o con Ucrania en este conflicto, ya que se le excluye de cumbres como la de Yeda del pasado fin de semana para hablar sobre la paz, para discutir el asunto de la paz. Se utiliza a Turquía como mediador del conflicto, como un elemento más. Sí, bueno, como ha señalado Diego, está claro que las conversaciones que mantuvieron Putin y Erdogan hace un par de semanas, pues está teniendo su efecto, porque ¿quién controla el Mar Negro? Pues la Armada rusa, por lo tanto, está en manos de Putin el intentar retomar ese acuerdo del grano y permitir la exportación, pero últimamente solamente se dedica a bombardear
Odessa y los puertos marítimos que tenían supuestamente el visto bueno ruso para tratar de sacar el grano ucraniano. Evidentemente lo que quiere es un elemento de presión para Occidente en el sentido de tratar de buscar un acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz está claro para todos, tanto en Jeddah como en otras conversaciones. El punto número 1 es la retirada de las tropas rusas. A partir de ahí podemos retomar todo tipo de acuerdos de grano, de suministro energético y de cualquier otra cuestión que esté sobre la mesa. Sí, bueno, pero esa afirmación de Rusia de las últimas semanas, si no recuerdo mal, hace 2 fines de semana, diciendo que sí o sí la paz tendría que empezar por la cesión de al menos el 20% del territorio. Sí, pero eso es absolutamente incompatible con el derecho internacional público, con el plan también de Zelensky, con lo que se ha venido hablando en diferentes rondas negociadoras, que es la soberanía territorial de Ucrania que vuelva a los orígenes. Luego ya, una vez vuelto a los orígenes de esta soberanía territorial ucraniana, podemos discutir el estatuto de las provincias ocupadas, sea de Crimea, sea de Luhansk o sea de Donetsk, si tiene que ser provincias con un régimen de autonomía especial o territorios con una gestión o administración internacional durante un determinado tiempo, pero el punto número 1, incluido también el posicionamiento de China, era el respeto a la soberanía territorial y, por lo tanto, la mesa está, o la partida está en manos del presidente Putin, que evidentemente no quiere renunciar a esos territorios. Ariel, un plan de paz tiene sentido en los términos en los que los pone un país o los pone otro. El término medio es difícil de conseguir en cualquier asunto y más en un conflicto bélico, pero es que en este ninguna de las dos partes está por torcer el brazo, aunque sea un poco. Bueno, sí, en realidad aquí hay una guerra y como siempre se dice, una guerra algún día termina y termina cuando uno de los contendientes se rinde o definitivamente no puede seguir peleando. El retorno a lo que pasaba antes de la invasión, allí en febrero del año pasado, el retorno a ese punto es imposible. Rusia está ganando la guerra, esa contraofensiva ucraniana es una payasada, es una mascarada para que Occidente siga mandándole dinero a Zelensky, dinero, armas y demás, dinero que en parte él se roba, ¿no? Él y su familia, como ha quedado demostrado. Él y sus comandantes comprándose mansiones en el sur de Francia, cosas impresentables con el dinero de Occidente. Pero al margen de eso, la guerra está ganada desde un principio por Rusia. Lo que ha ocurrido es que Occidente, sobre todo los británicos, le han insistido a Zelensky que le van a mandar más armas y bombas y entrenamiento y los famosos F-16, pero esa guerra está técnicamente perdida por Ucrania. El retorno al punto anterior no va a suceder. Los territorios ya incorporados a la Federación Rusa, incluida Crimea, es inexorable, eso no va a volver para atrás, eso ya forma parte del territorio de la Federación Rusa. Putin lo ha dicho, quieren negociar, negociemos, pero el negocio es en torno a 2 o 3 puntos. Uno es la independencia que ya no sea, que sea neutral Ucrania, que Ucrania sea neutral, no ingrese a la OTAN, no ingrese a la Unión Europea y no pongan bases militares en ese territorio. Esas son las condiciones que pone Rusia. En el caso del Kremlin, el propio expresidente Medvedev ya no dice que tienen que rendirse, dice que tienen que venir de rodillas a pedir por favor que cesen la guerra. Esta guerra le ha costado, y es la pregunta que yo hago todos los días prácticamente, y sobre todo aquí a través de negocios de televisión, es ¿qué ha ganado Ucrania con esta guerra? Ha perdido entre 250.000 y 300.000 soldados o personas en la guerra, habla de 4 millones de heridos, mutilados, etcétera. O sea, es enorme el costo humano, más todo lo que tiene que ver con la pérdida de territorio, destrucción de su infraestructura y demás. Cuando de lo único que se trataba era de que fuera neutral, como lo son neutrales muchos otros países que conviven con una gran potencia. Lo es México, en definitiva, lo dijo el presidente López Obrador hace 2 días. No vamos a ingresar por lo menos al BRIC en estos momentos, o a los BRICS, no me voy del tema, pero dijo, no vamos a ingresar a los BRICS porque por razones geopolíticas, tenemos a Estados Unidos al lado. Entonces lo que se le pedía era que fuera neutral. No lo ha sido, se dejó influenciar por Victoria Nuland, todos esos extremistas ultra neoconservadores norteamericanos, Victoria Nuland, Jack Sullivan, Tony Blinken, en fin,
toda esa gente que va a la guerra, que es belicista, por los británicos, que le ponían el dinero, el entrenamiento y armas para su ejército, se dejó influenciar por eso, y bueno, ahora Ucrania va a una pérdida cada vez mayor, y como decían los compañeros, creo que Diego, ahora ya hay bombardeos sobre Odessa. Pienso que Odessa también va a incorporarse a la Federación Rusa, o sea, va a quedar Ucrania sin acceso al mar. En fin, estamos en un contexto en el cual acá hay un claro perdedor y un claro ganador desde el punto de vista militar. Y cuando digo esto, yo no siempre lo hago con muchísimo pudor, porque perdedor y ganador, esto no es un partido de fútbol. Debajo de esas bombas y esos carros de combates hay seres humanos que de un lado o del otro, ya no importa si son ucranianos o rusos o de donde sea, pero realmente el negocio de la guerra lo han hecho los británicos, que odian a Europa, que lo que quieren es quebrar económicamente a Europa, sobre todo a Alemania, ya prácticamente lo han logrado, y realmente yo no sé qué ha ganado Ucrania en esto, o qué va a ganar en el lapso necesario para que llegue la paz, como ecuación final. No sé qué ha ganado Europa, qué ha ganado España con esta guerra, con este enfrentamiento, con un vecino que es Rusia. ¿Cuál es el resultado positivo? ¿Cuáles son los intereses estratégicos que ha ganado España, o que ha protegido España, o que ha protegido Francia, Alemania? En fin, los países vasallos de los anglosajones. Esta es la ecuación que yo hago. Y por lo que hace, y concluyo con esto, por lo que hace a Erdogan está buscando un nuevo protagonismo, ya no ha perdido la confianza del Kremlin, ya ha jugado demasiado en ambas partes, recordemos que es miembro de la OTAN, ha jugado con ambas partes y está buscando un nuevo protagonismo que las circunstancias no se lo darán. Sí, habla de plan de paz y demás, el miedo de que esta guerra se extienda, pero que se extienda esta guerra está planteada desde el primer día. Por algo los polacos ahora están enviando tropas a la frontera con Bielorrusia. Como decía Churchill, los polacos son las hienas de Europa, siempre dispuestas a morder y a llevar a la guerra al extremo, ¿no, Javier? En cualquier caso, son temas que vamos a ir tocando a lo largo de este programa, pero por centrar el tiro de momento por lo que habíamos empezado, por ese Mar Negro. Hoy se publica por varias agencias de noticias cómo los propios cargueros rusos están desbordados de grano, dos cosechas que han tenido en los últimos años bastante positivas, bastante lucrativas, y en estos momentos sin tener una vía de escape para el suministro de alimentos mundiales. Agudiza las preocupaciones en la zona de África, y mientras tanto en los mercados internacionales los precios se disparan. El arroz está en máximos de los últimos 15 años y, por poner solo un ejemplo, aunque sea más allá de este conflicto de Ucrania por otras razones como movimientos unilaterales de India o Tailandia. No sé, Emiliano, la crisis alimentaria si se puede ver mucho más exacerbada de lo que ya la tenemos tensionada en estos momentos por esta situación del grano. Bueno, evidentemente va a repercutir en los precios, ha repercutido ya y se ha incrementado, pero eso tiene, digamos, una solución, que es buscar a otros productores, incluido la propia Argentina, para esos cereales e intentar cubrir, digamos, la pérdida que se tiene por la vía del Mar Negro, cubrirla por otros mercados internacionales. Yo no creo que sea uno de los elementos estratégicos que esté en manos de Putin, porque supuestamente la cumbre que tuvo con los países africanos dijo que estaba dispuesto a regalarlo. Luego el impacto de los precios era mínimo, porque si va a hacerlo regalar, pues no va a tener ningún impacto en esos precios. Pero de ahí a utilizarlo como arma o chantaje a Occidente, pues yo creo que evidentemente Occidente tiene que mantener su posición y tratar de buscar esa mesa negociadora donde, como decía Ariel, pues ninguno sea el perdedor, aunque está muy difícil sentar a ambas partes en esa mesa negociadora. Y Ariel, por alusiones, la situación y el cambiar de suministradores es bastante complicado. En las últimas horas hemos tenido un informe del Ministerio de Agricultura español diciendo que la producción agrícola había caído un 38%, más allá de por la guerra, por la sequía. Una sequía que en Argentina, Ariel, también exacerba y pone en problemas a los productores agropecuarios. Sí, lo que decía Emiliano es así, la sequía es mundial. Aquí en Argentina hemos padecido, yo mismo soy productor agropecuario, hemos padecido una sequía histórica, desconocida hasta el momento. Esto evidentemente va a repercutir sobre los precios internacionales. En el caso de Rusia, por lo que dice el propio presidente Putin, han tenido cosechas históricas, récord positivas, quiero decir, de abundantes.
les ha dicho al mundo, sobre todo a los países africanos, no se preocupen, se les voy a seguir vendiendo el grano a buen precio y a aquellos que no lo puedan pagar se los voy a regalar. Yo creo que acá las que están preocupadas, en realidad, conozco un poco el tema, las que están preocupadas son las 3 multinacionales que se están perdiendo el negocio del grano, que son las que manejan el grano ucraniano, que son Monsanto, Cargill y DuPont, que son 3 multinacionales norteamericanas, que claro, al no poder sacar ese grano ucraniano, que es muy abundante, se están perdiendo el negocio. No creo sinceramente ni que a los chicos de Washington ni a las multinacionales de los granos les preocupe en absoluto el hambre del planeta, y menos aún el hambre de los africanos. Así que me parece que es el cinismo de esta gente que habla de utilizar el grano, que Putin está utilizando el grano para chantajear. Lo que dijo este inefable argentino, por cierto, Borrell, argentino, quien dijo, porque recordemos que es argentino, además de español, que dijo que Putin, con esto de regalar el grano y está haciendo populismo, en fin. A esta gente no le viene nada bien. Si se lo regalan, porque se lo regalan. Y si no se lo regalan, porque los extorsionan. En fin, lo cierto es que el tema de los granos es complicado, sin duda. Rusia domina el Mar Negro, por consiguiente, desde el punto de vista naval, más allá de que Ucrania le siga bombardeando con drones submarinos sus buques. Ucrania bombardea los buques, después dice, ¿por qué me tiran misiles a mí de vuelta sobre el Mar Negro? Pero bueno, estamos ante un escenario donde el tema alimenticio, en todo caso, el tercer mundo no está en riesgo de hambre. Esa es la realidad. Hay abundancia, hay reservas internacionales, las tiene Estados Unidos. Estados Unidos también ha padecido la sequía. Esto es propaganda de los anglosajones para ver qué pueden hacer para demonizar aún más al diabólico Putin y los bárbaros rusos. Javier. Bueno, en cualquier caso, sobre la mesa están esas grandes multinacionales. Hemos hablado sobre este asunto a las 3 en ese análisis de la tarde aquí en Negocios Televisión. Están esas multinacionales como Cargill, como Monsanto, que, Diego, también tienen algo que decir en este contexto en el que la geopolítica mueve al alimento mundial. Sí, bueno, inevitablemente estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, el caso de Europa no se puede autoabastecer en este sentido, teniendo en cuenta, sobre todo, la pérdida productiva que hemos tenido, no solamente por las sequías, también por la cantidad de incendios que estamos teniendo, un montón de situaciones que hacen la situación más compleja todavía si ya venía de antes. Es verdad que, pues, como ha comentado Ariel y ha comentado Emiliano, que el tercer mundo en este sentido, pues, va a tener pocos problemas de abastecimiento, podemos decirlo así. Pero sí que es verdad que nosotros también dependemos. Entonces, claro, tú tienes que sí que hay grano, que también es verdad que Argentina ha tenido sequía, Estados Unidos ha tenido sequía, pero bueno, hay grano por el mundo. Pero hay una cosa que también nos tenemos que plantear y es digamos, no rupturas, sino también las disparidad de visión sobre lo que es el negocio del grano entre unos bloques y otros. Es decir, nosotros ahora mismo, si tuviéramos que comprar Argentina, hay que ver las relaciones que tenemos ahora mismo con Argentina para poder comprar ese grano, que no son fáciles del todo. Hay que hablar de diferentes regímenes que han incluso... no hablo solamente de grano, hablo también de carne y un montón de productos, ¿de acuerdo? Que van minando este tipo de relaciones y, claro, esto en cierta medida también les tiene que preocupar a ellos en el sentido de, oye, ¿y ahora de dónde lo vamos a sacar para podérselo vender a estos países que son, pues, en este caso nosotros, por ejemplo, deficitarios relativamente? Es verdad que España tiene una producción importante, pero Europa es muy grande. Europa somos 450 millones, una cosa así, que necesitamos. Es verdad que son muchos más en África, si queréis verlo así, ¿de acuerdo? Con más necesidades todavía, pero, desde luego, las necesidades aquí también van a existir. ¿Se nos van a subir los precios? Sí, claro, yo no tengo duda, cero, pero vamos, 0,00. Y claro, ante esta situación, es verdad que el resto de multinacionales están preocupadas, entre comillas, pero no solamente sino por los tipos de acuerdos que también tenemos entre los diferentes bloques. Y no olvidemos una cosa, que es que Europa, en ese sentido, es un elefante en una cacharrería. O sea, es que es un elefante que no sabe moverse, es lento a la hora de tomar decisiones y de dónde vamos a proveernos, de dónde vamos a negociar, con quién vamos a negociar, etcétera, etcétera. Le cuesta una barbaridad tomar este tipo de decisiones. Lo que no llego a comprender es si Europa termina por ser independientemente realmente en algo. No. Hemos tenido un montón de años en el que en este sentido nos han ido comiendo un poquito los pies por un lado, ¿verdad? Las manos por otro, y al final
independientes. Pues la verdad que no. Yo ahora mismo Además, no se me ocurre nada. No sé si Ariel o Emiliano me dicen, oye, pues fíjate, yo ahora mismo no se me ocurre nada, ¿no? Diego, pero mira, perdón Emiliano, muy cortito. Es cierto esto y lo digo con mucho pesar porque mi corazón está allí en Europa también y demás, pero un continente que tiene tropas extranjeras estacionadas en su territorio desde décadas, bases militares extranjeras en su territorio, es poco independiente. Digamos, yo creo que el embajador de ese país, hay que hablar con realismo, cuando el gobierno de, no sé, de Alemania con 55.000 soldados norteamericanos, España con bases militares extranjeras, cuando el gobierno de alguno de esos países toma alguna decisión que a los chicos de Washington les puede molestar, el embajador levanta el teléfono, y no solamente habla con Pedro Sánchez, que bueno, es un personaje, habla con el rey, y el rey va y le besa las manos a Hillary Clinton y la recibe como si fuera, en fin, pobre Europa, mi corazón está allí, y todo esto que lo digo con una sonrisa es con un enorme dolor, porque Europa era el territorio de la libertad, de los derechos humanos, de la tolerancia, de la libre expresión, de antiarmamentista, en fin, y se ha convertido en el lapso de 2 años, han salido monstruos de abajo de las alfombras, no sé, me sorprende y me duele enormemente lo que está pasando con ese casi diría avasallamiento evidente de Europa, ¿no? Bueno, pero Emiliano, Sí, Javier. Sí, no. Yo lo que quería decir es que la pregunta yo no sé si es si Europa es independiente en algo. La pregunta es ¿qué país del mundo es independiente? Porque Estados Unidos es dependiente de la economía china. Ya estamos viendo que todas las medidas que se llevan adoptando desde la administración Trump todavía nos ha producido ese, digamos, desenganche de la economía china. Europa ha sido dependiente de Rusia, pero Rusia también ha sido dependiente de las exportaciones energéticas con Europa. Latinoamérica pues, ha decidido iniciar un proceso, positivo o no, eso ya lo determinarán el tiempo de desacoplamiento de Europa y de Estados Unidos, pero se ha puesto en manos también de China. Entonces, y África pues está ahora jugando un poco a ver si se ubica con Europa, con Estados Unidos, o se va dentro de los BRICS bajo la influencia china y bajo la influencia rusa. Es decir, que realmente la interdependencia mundial es una realidad que tenemos que aceptar y por eso toda acción que se produzca en el contexto internacional tiene unos efectos, sea el grano, sea una invasión, sea unas sanciones económicas, todo está interdependiente y por lo tanto todos salimos perjudicados de este tipo de acciones. Bueno, Emiliano, lo que ha servido la intervención también es para poner las bases de los próximos asuntos. Vamos a publicidad unos segundos y volvemos con todo el análisis y lo que está sucediendo aquí en el mundo, en Negocios Televisión.
No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Y seguimos en Negocios Televisión en Tiempo de Todo es Geopolítica, mirando al mundo, a los puntos calientes del planeta, y lo vamos a hacer en los próximos minutos a las informaciones que publicaba a primera hora de la mañana los rotativos americanos, los norteamericanos, estadounidenses, comentando que Estados Unidos va a prohibir las inversiones de capital privado y de capital riesgo en algunas empresas tecnológicas chinas en virtud de una orden ejecutiva del gobierno de Biden que al parecer se va a firmar en las próximas horas. De hecho, para las 9 de la noche, hora central europea, está prevista una comparecencia del presidente estadounidense, y todo para evitar, Emiliano, que Pekín, según Washington, pueda desarrollar tecnología puntera para su ejército. Si le parece, vamos a empezar por usted, que es por donde hemos terminado las intervenciones del bloque anterior. Pues nada, Javier, creo que esa medida llega un poco tarde, porque ya China es una potencia tecnológica con su propia industria de semiconductores y con unos desarrollos técnicos en temas de Big Data e inteligencia artificial que ya lo quisiéramos los europeos. De hecho, a ese desarrollo tecnológico chino responde pues tanto el plan de Biden de incentivar fiscalmente la creación de industria de superchips o supercomputadores en Estados Unidos, como también la ley de chips europea, en un intento de atraer a las empresas, sobre todo coreanas y taiwanesas, a generar sus centros de producción de chips en Europa y en Estados Unidos. Es decir, que estamos en esa batalla. Así que, bueno, es un paso más dentro de la escalada de tensión comercial y económica, tanto de la administración Trump como de la administración Biden, que en ese sentido nos ha desmarcado mucho, e intentar competir con China, pero esas medidas llegan ya un poco tarde, sinceramente. ¿Una guerra perdida, Diego, la que tiene Estados Unidos con China? Yo ahí coincido totalmente con Emiliano. Yo creo que efectivamente que llegan tarde. Y sí que, no digo perdida, pero desde luego que le va a costar, bueno, no le va a costar. Yo creo que tal y como están las cosas ahora mismo, no digo inalcanzable, pero que va a costar bastantes años, y le va a llevar a la búsqueda de alianzas complementarias con Europa, etcétera, etcétera, para poder hacer frente a esta guerra, ¿verdad?, comercial, guerra económica, que realmente hoy por hoy, tal y como está la situación y el mapa, está perdida. O sea, China es verdad que durante muchísimos años, yo siempre cuento, digo, yo me acuerdo cuando era pequeño, ibas con la esta del Domum, ¿verdad? Y eran para los chinitos, y ahora mismo es que los chinos nos comen por los pies. O sea, es que no nos lo cuentan abiertamente, pero es que tienen un desarrollo tecnológico tan espectacular y con un control tan increíble sobre la propia población a nivel social, que es que nosotros no vamos a llegar en la vida, vamos, tal y como está el planteamiento tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, Estados Unidos, efectivamente, para mí,
y coincido completamente con Emiliano, está llegando tarde. En su día la administración Trump ya también puso algunas medidas que también eran tardías, pero estas todavía, que son un poco incluso más radicales que las que había planteado en su día la administración Trump, llegan también tarde. O sea, al final China es un elemento completamente autónomo a nivel tecnológico y poco podemos hacer ahí para quitarle esa hegemonía que hoy por hoy mantiene a nivel global, a nivel planetario casi. Llega tarde Ariel, pero no sé si va a ser capaz de llegar hasta el punto en el que podría estar China en estos momentos. Sí, en realidad aquí hay que ver lo siguiente. En otros ítems en los cuales Estados Unidos, Occidente, ha querido presionar a China, como también lo hizo con Rusia allí por el 2010, 2012, 2013, lo que ha provocado es que esos países, y ahora hablamos de China, haya súper desarrollado su propia tecnología. Está en la punta, en la avanzada, en inteligencia artificial, en computación cuántica, en investigación espacial. Por ejemplo, la expulsaron a China de la estación espacial conjunta. ¿Y qué hizo China? Está construyendo su propia estación espacial independiente de la que era conjunta. Aquí de lo que se trata, creo yo, en el fondo, es justamente del concepto de guerra, que es lo que han instalado, y yo lamento insistir siempre con los anglosajones, porque hay que ponerle nombre a todo esto, y ellos han planteado las relaciones internacionales, las relaciones del mundo, desde hace 200 años, siempre en términos de guerra y de enfrentamiento. Y yo te tengo que dominar, te tengo que aplastar, te tengo que someter, te tengo que robar, y si tú no te dejas robar, te aplasto, te doy golpes de Estado, como hicieron, o masacres, como hicieron en China, en la India, estoy hablando del siglo XIX, como hicieron en África y demás. Cuando en realidad lo que esta gente no quiere entender, los chicos de la City de Londres, ese pequeño núcleo de poderosos, sobre todo de los grandes banqueros que están allí, en los clubes privados de la City de Londres, y en Washington, es lo que no quieren entender, no quieren aceptar, es que el mundo que viene es un mundo de cooperación, donde hay que integrarse, donde es imposible frenar a China. China ya se fue. Entonces los norteamericanos, estos anglosajones, en vez de buscar una integración, que es, curiosamente, conozco bastante bien lo que está pasando en Washington, las grandes empresas tecnológicas, no aquellas que expresan el Wall Street Journal y el The Washington Post y demás, que expresan otra mirada, las grandes empresas y los empresarios potentes norteamericanos dicen, no, queremos integrarnos con China porque ellos tienen un mercado potente, porque tienen mucha tecnología desarrollada, queremos integrarnos. Lo que pasa es que los fanáticos, estos neoconservadores que tienen una visión mesiánica del mundo, ellos creen que están iluminados y tienen un factor religioso muy potente, están iluminados y tienen que ser ellos los únicos jefes, los únicos sheriff del mundo. Ven muchas películas de western, probablemente, y no entienden que el mundo que viene, el mundo que ya está planteado, es de cooperación, es de integración. Como decía Emiliano y Diego hace un rato, la economía mundial está tan integrada. Tú no puedes mover toda la tecnología de microchips de un día para otro, de Taiwán a los Estados Unidos o a Europa. Llevará 10 o 15 años. Sí, Ariel, pero es un momento de entenderse, pero un momento en el que todos los bloques, sea quien miremos, se están, y perdón por la expresión, armándose un poco hasta los dientes. O sea, no es mi enfoque. Putin se los dijo en el 2007 allí en la conferencia de Múnich. Les dijo, ¿por qué no hacemos un mercado común? Y lo dijo de corazón, creo yo. Un mercado común que vaya de Lisboa a Vladivostok. Un gran mercado común donde esté Chile, donde esté Rusia, donde podamos incorporar a China. Yo creo que en realidad lo que se está haciendo es una manipulación de la opinión pública diciendo, yo soy el bueno, él es el malo, él es el salvaje. Y realmente, y en esto concluyo, la historia de la humanidad demuestra que siempre hubo un nivel de cooperación. Todos los imperios en algún momento pararon las agresiones cuando ya estaba todo más o menos tranquilo y buscaron extraer beneficios en la negociación. Los anglosajones nos han convencido desde hace 200 años que el hombre es un lobo para el hombre, como lo dijo un gran teórico británico, y que no hay mundo posible si no es guerra y enfrentamiento. Cuando en realidad de lo que se trata es de cooperar. China no está planteando, si es el principal acreedor de los Estados Unidos. La deuda de los Estados Unidos está principalmente en manos de los chinos y otros más.
Entonces hay una integración aquí, pero esta gente, por eso es que yo creo que es suicida también lo que están llevando estos extremistas norteamericanos, neoconservadores, mientras que la poderosa burguesía industrial, productiva, tecnológica, les está diciendo, no vamos a competir con China, es como querer parar el sol con las manos. Esto es indefectible, es inevitable. Integrémonos porque esta guerra no conduce, y sobre todo no conduce a nada bueno para los propios Estados Unidos, Javier. No, y además China, la estrategia que ha tenido de silenciosamente ir ganando cuota por influencia económica en el mundo, hablamos de África, pero también en Europa. La mayoría de los países europeos tienen tales relaciones comerciales con el gigante asiático que la desconexión, ese decoupling del que se hablaba tanto, no interesa, y tampoco el de-risking de minimizar los riesgos y las relaciones con Pekín. Yo, Javier, más que en términos de guerra, lo plantearía en términos de hegemonía. Es decir, lo que tenemos que tener todos claros es la hegemonía que ha tenido Occidente, por llamar a Occidente Estados Unidos y la vieja Europa, por llamarlo de alguna manera, se ha puesto en entredicho en el siglo XXI y hay nuevos actores, y esos nuevos actores quieren tener un modelo de relacional diferente al que hemos vivido en los últimos 150 años. Entonces, China ha dado los pasos de manera muy inteligente, de manera muy callada, con esa generación de dependencias económicas y también tecnológicas, porque recordemos el predominio de Huawei, que llevó a que Huawei fuera vetado por la administración de Trump y que continúe bajo la administración de Biden, pero Huawei sigue extendiéndose en las líneas de 5G en toda Latinoamérica. Las Smart Cities de muchas ciudades latinoamericanas las está construyendo empresas chinas. Los metros también. La cesión de exploración y explotación de determinadas plataformas petroleras también está en manos chinas. Entonces, sí, bueno, y aquí en Europa también. Ese desarrollo del 5G, Huawei está detrás de esas innovaciones. ¿Y qué hicimos? Pues entonces, claro, atendiendo a nuestro amigo norteamericano, pues decidimos que, aunque ya había esa tecnología, pues tratando de apostar por la tecnología europea, que es Ericsson, pero que no tiene la capacidad para llevar a cabo todo el despliegue de la famosa 5G, porque teníamos que vetar a las empresas chinas y especialmente a ZTE y a Huawei, en tanto en cuanto había posibilidades de que llevasen a cabo espionaje empresarial y espionaje de seguridad nacional. Entonces, lo que volvemos a insistir y que lo hemos hablado en otros programas es China, en el marco de los BRICS, y veremos qué pasa en la reunión que tienen a finales de este mes, están planteando un modelo alternativo, y ese modelo alternativo está siendo muy atractivo para países africanos y para países latinoamericanos. Por lo tanto, o Europa y Estados Unidos reaccionan y cambian un poco su discurso tradicional de una hegemonía política y económica, o si no, pues no vamos a llegar a la guerra, pero sí que vamos a tener tensiones comerciales y económicas con contramedidas por ambos lados, que al final los perjudicados seremos todos. No creo que llegamos al mundo ideal de intentar que sea una colaboración, pero sí va a haber unas tensiones, y esas tensiones van a estar claramente delimitadas en esos dos bloques. Los BRICS, por un lado, que habría que ver cuál es el papel que desarrolla especialmente el caso de India, porque Brasil parece más alineado, y luego Estados Unidos y Europa, cuya única opción es tratar de seguir reforzando los lazos europeo-norteamericanos, que no sé si nos interesa mucho, pero para tratar de ser una alternativa. Pero ya nuestra hegemonía ha puesto punto y final a raíz de la hegemonía que está tomando China y otros países en torno a China. Me permitiría hacer un comentario justamente adicional a lo que dice Emiliano. Es cierto, ojalá que Europa y Estados Unidos cambien un poco el chip mental, pero lo que se está viendo o lo que está a la vista no es eso. Está lo de Níger, que seguramente vamos a hablar. ¿Y qué dice Macron? Guerra. ¿Y qué dice Estados Unidos? Manda a Victoria Nuland. A Victoria Nuland. Es como mandar a Satanás allí. A Satanás. Es la mujer más guerrerista del planeta. En América Latina mandaron a Laura Richardson, la generala del ejército, la titular del Comando Sur, a recorrer América Latina. Esto hace un mes y medio atrás. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a cooperar, pero te mando al ejército, Biden dice que Xi Jinping es un dictador, la hipocresía anglosajona no tiene límites. Por eso ni la recibieron a Victoria Nuland, que recordemos que fue la que provocó el golpe de Estado allí en Ucrania en el 2014, que ella misma dijo, nos costó $5.000 millones, pero bueno, logramos eso.
Javier, perdona la interrupción. Sí, no, vamos precisamente, y aprovechando ya la palabra, Ariel, con el asunto de Nigeria, esas nuevas sanciones. Estamos a la espera de esa cumbre de mañana de las potencias económicas de la Organización de Cooperación Económica de la zona del Sahel, pendientes de esa crisis en Níger, que lo comentábamos el lunes y precisamente era con usted en este mismo programa sobre ese paternalismo con el que a veces mira Europa a las excolonias africanas. Sigue siendo así y la crisis en Níger parece que está tomando unos tintes de estabilizarse en el conflicto y no saber muy bien hacia dónde va. Si me preguntas a mí, Sí. concluyo con un adicional. Le siguen poniendo yihadistas allí. Los trajeron, lo dijo Hillary Clinton, los trajeron de Afganistán, son estos fanáticos salafistas, o sea, lo peor del Islam, estos que vienen de Arabia Saudita, los financia Arabia Saudita, los financia Estados Unidos, los puso allí a combatir y a pelear en Siria, a crear caos, ese es el objeto, crear caos en Siria, en Afganistán, en Irak. Ahora los trae, ya hace años, ¿no? Los trae a toda la zona del Sahel a generar caos, que es lo que saben hacer ellos, es decir, divide y reinarás. Javier. La desestabilización es, en el caso de las relaciones exteriores con África, una estrategia que durante los últimos años se ha puesto en marcha para tratar de no promover un avance de esta zona del mundo. Yo, con perdón de Ariel y perdón de Diego, o sea, África desde hace ya muchos años, Níger simplemente, o Burkina Faso o Mali, es una realidad actual. Pero la presencia de China en África es absolutamente desde hace más de 10 años, construyendo infraestructuras, sin meterse en las cuestiones de política interna, porque considera que esos son asuntos internos, igual que a ellos no les gusta que opinen sobre sus sistemas políticos, pues tampoco lo hacen con los países africanos, invirtiendo en temas energéticos, minerales, oro, etcétera, etcétera. Y Rusia, que había perdido un poco ese fuelle, pues en el año 2019 hizo la primera reunión, este año ha hecho la siguiente, y el objetivo es también posicionarse e incluso compitiendo un poco con China. ¿Qué ocurre? Que por el tema del colonialismo y también por el tema de Estados Unidos, pues se ha perdido también otra batalla en términos económicos y de influencia política en África, que ven que para ellos es mucho más fácil relacionarse con China o relacionarse ahora con Rusia a través de los mercenarios Wagner, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y eso para nosotros los europeos es un auténtico problema que nos va a generar una inestabilidad importantísima que ya se está trasladando a Argelia y que para una zona como el Sahel, donde hay terrorismo islámico, hay crimen organizado transnacional con redes clandestinas de inmigración irregular, etcétera, etcétera, pues para nosotros es una pérdida muy valiosa. Y por lo tanto, Macron puede decir lo que quiera, pero tenemos que adoptar mecanismos para tratar de mantener un país que había sido muy cooperador, tanto con Europa como con Estados Unidos, pues vuelva al origen, que era un presidente elegido democráticamente, y tratar que todos estos temas de junta militares que recuerdan a otra época en Latinoamérica, pues no se vuelva a repetir. Es decir, los africanos tienen su derecho a desarrollarse y explotar sus recursos sin que nadie los explote, pero no nos podemos permitir, digamos, que sea a base de golpes militares, porque entonces el polvorín nos va a estallar en las narices. Sí. Me permites un momentito, Emiliano, y complementando un poquito con lo que ha comentado Ariel, ¿no? Hay dos cosas súper interesantes que habéis comentado los dos que a mí me han encantado. Un poco el paternalismo que todavía tiene Europa con África, que es verdad, ¿no? Claro, es verdad que tendríamos que llevarles un poco, fijaros lo que decimos, llevarles nosotros, o sea, llevarles a ese aspecto, ¿no? De más democracia, más todo lo que queramos, pero no nos van a escuchar en el sentido de que tenemos un pasado, o sea, Europa tiene un pasado con todos estos países muy oscuro, en el sentido de que, oye, pues nos ven como el coco. Y efectivamente, lo que has comentado tú, Emiliano, ¿no? El hecho de que ven a China y a Rusia como dos elementos que dicen, oye, qué bien nos llevamos con estos, cómo nos quieren, aunque montemos un Cristo aquí, y esto parece que tenemos que estar todo el día pegando tiros al aire y traemos aquí a los Wagner y traemos aquí a los salafistas y traemos aquí a todo el mundo, pero qué bien nos tratan y qué bien nos cuidan y qué bien nos hacen sentir nosotros mismos. Ese es uno de los principales problemas por los que, efectivamente, Macron aquí va a decir, como ha dicho Ariel, ¿no? A la guerra, ¿no? Como que lo ha comentado. Efectivamente, tú lo puedes plantear, pero es que
tú ahora mismo no tienes ni fuerza, ni potencia, ni nada para meterte en ese territorio. O sea, lo único que vas a hacer es el ridículo ahora mismo. Más que nada porque es que no te quieren. O sea, a quien quieren ahora mismo, por mucho que nos duela y por mucho que intentemos paternalistamente hablando llevarles hacia una democracia, a nosotros no nos quieren. No a nosotros, menos a los franceses menos, ¿de acuerdo? Pero no nos quieren. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a seguir esa línea, para mí, que va a ser un elemento que se va a extender, desgraciadamente, aunque ojalá se pare ahí, pero se extenderá, porque van a ver que tienen un apoyo de los que realmente van a explotar, entre comillas, los recursos de esta zona. O sea, entonces, claro, en ese sentido, ¿qué es lo que prefieren? Pues van a preferir no a alguien con el que han tenido un pasado pues muy desgraciado, sino van a preferir a aquellos que en cierta medida les están trayendo, no digo abundancia, pero tampoco les están trayendo dolores de cabeza más que los propios que se generan ellos internamente. Claro, es que sí, ese es el asunto, que es que ni nos escuchan. A la hora de tratar de solventar los problemas que tienen o que pueden tener el continente africano. El tema, ¿sabes cuál es, Javier, Emiliano, Diego? Es que lo que se llamaba el tercer mundo o el sur global ya no quiere escuchar a nadie, porque en realidad no quiere más intervenciones. Lo que dice, y lo dijo el presidente actual de Burkina Faso, Taboré, uno de los que estuvo allí, uno de los comandantes, dijo: déjennos tranquilos, déjennos tranquilos. América Latina no necesita paternalismos, África tampoco, Asia tampoco. Esa ideología que se autoconvenció de Europa, y cuando digo Europa digo de las élites, no estoy hablando de los pueblos europeos, no hay nada más divino en el planeta que el pueblo español, pero estoy hablando de la élite, esos pequeños grupos que creen, y sobre todo los británicos, que se sienten imbuidos de un mandato. Caballeros, eso se terminó. Ya no queremos, lo dijo, no más injerencia. Le preguntaron en una entrevista, ¿ustedes qué quieren? Mire, queremos dos cosas. Una es nuestros productos o nuestros recursos naturales. El uranio, venderlo a buen precio nosotros, a un precio razonable, procesarlo nosotros y venderlo. Y lo segundo que queremos es no más injerencias, no más, déjenos tranquilos, porque en realidad, y cuando hablamos de injerencia, no estamos hablando de... Yo viví 6 años en Congo y Zaire, como una ONG. ¿Qué hacíamos? Asistencialismo y creíamos que les podíamos ayudar y ellos... En realidad, los africanos son como cualquier persona del mundo, muy capaces, obviamente que han sufrido mucho el colonialismo que siempre les generó caos para que nunca llegaran a nada, pero con el tiempo se van a poner de pie, van a ser ciudadanos del mundo como cualquier otro. Entonces, lo que ellos dicen, no más injerencia, no necesitamos ni militares extranjeros, que es lo que le fue a llevar Victoria Nuland el otro día, ni las fuerzas francesas, ni los norteamericanos, hay más o menos 1000 allí, ni bases militares. Recordemos que esa zona, más allá del uranio y el petróleo, es estratégica para los Estados Unidos porque tiene la base de drones más importante del planeta fuera de los Estados Unidos. De allí controlan el manejo de los drones en Medio Oriente, Pacífico y demás. Entonces, tienen un interés estratégico allí. Entonces, lo que esta gente dice, el tercer mundo, el sur global, es no más injerencias. Y en definitiva, esto es lo que, más allá del paternalismo europeo, y no tan paternalismo norteamericano, porque ellos no hablan de paternalismo, ellos hablan de garrote, te mando a los Rangers y arreglamos todo, y bueno, lo que está pidiendo esta gente es eso, déjenos tranquilos, no se preocupen más por nosotros, que fue lo que pasó durante estos 70 años de independencia. Recordemos que la mayoría de los países africanos se independizaron allá por 1960. En el Congo, a los belgas, al rey Leopoldo, sobre todo a la mamá del rey Leopoldo, la odian a la mamá, porque claro, esa hija que nos dio, ¿por qué? Porque nos mató a 6 millones de personas. Entonces, esa etapa se terminó. Y lo segundo que quiero remarcar es lo siguiente, que estos países no es que quieren cortarle el uranio a Francia, como tampoco la Venezuela de Chávez le quería cortar el petróleo a Estados Unidos. Lo que quería era que le pagaran un precio justo. Si esta gente quiere seguir produciendo y vendiendo, lo que pasa es que los muchachos de los anglosajones no entienden la ley que ellos mismos han establecido, que es la ley del libre comercio, del mercado, la ley del mercado. Níger quiere vender el uranio, pero se lo quiere vender a mejor precio. Y esta gente está acostumbrada a robarlo, simplemente como, bueno, es una mala costumbre que habrá que cambiar. Ese es el cambio cultural que tienen que hacer.
Javier, si me permites un momento, Sí. es simplemente puedo estar de acuerdo en casi todos tus planteamientos, pero me gustaría también destacar que a veces tampoco podemos pecar de ingenuos, es decir, van a perder la influencia o la injerencia europea norteamericana con sus modus operandi, pero lo que no puede ser, o lo que yo creo que no debería ser si yo fuera africano, como si fuese también latinoamericano, es cambiar una injerencia por otra, porque, claro, si desconecto con Europa y con Estados Unidos, pero pongo todos mis recursos naturales y todo mi aparato gubernamental bajo la influencia o rusa o china, pues entonces es cambiar uno por otro. Entonces, creo que se debe buscar una solución africana dentro del continente africano, porque son ellos mejores que nadie los que conocen la problemática de su situación económica, social, política, étnica, porque la división de esos países fue totalmente artificial en el proceso de descolonización, que ahí vienen muchos de los problemas, y por lo tanto la solución tiene que venir desde dentro, porque si cambian la injerencia europea norteamericana por una injerencia china o rusa, pues están igual. O sea, realmente no ha habido ninguna mejora para ellos, ni para su población, ni para su desarrollo económico, social y político. Pero tú mismo lo decías, Emiliano. Perdona, Diego. Perdona. China no busca injerencia política, no va a influir en la política. Y no estoy defendiendo a los chinos porque son terribles negociantes, son comerciantes de alma. Negociar con ellos he negociado años con ellos, son tremendos, te van a ganar, te van a hacer trampa, pero no se te van a meter en tu política. No va a venir una Victoria Nuland a decir este dictador sí, el otro no, o Biden sacando al fiscal de Ucrania que lo iba a condenar a él y a su familia. Eso no va a ocurrir con los chinos. Y en el caso de Rusia, recordemos que África desde hace décadas tiene relación con Rusia, desde la época de los años 60. Por eso Patrice Lumumba, la Universidad Patrice Lumumba, a mí me sorprendía en África, mucha dirigencia política habla ruso corrientemente. O sea que no es nuevo sí la presencia militar de los Wagner y demás. Perdona, Diego, perdona. No, sí, era básicamente, continuando un poquito lo que decía Emiliano, que es verdad, que es que no es cambiar uno por otro, porque nosotros hemos sido muchas veces, o sea, digo nosotros, en términos generales, lo que hoy conocemos como primer mundo, ¿de acuerdo? Incluso tus queridos amigos anglosajones, Ariel, que me encanta, que son los tíos que te caen a ti muy bien. pero quitando ese pequeño detalle, siempre es verdad que hemos seguido un poco como en plan cuñado, ¿no? Aparta que tú no tienes ni idea, no, perdona, o sea, ellos sabrán también cómo gestionar sus recursos, cómo gestionar su política, cómo gestionar su sociedad. Que es que tú no puedes trasladar el modelo social europeo directamente a un Congo, a una Angola. Tú no puedes. Correcto. Entonces, vamos a dejarles también un poquito. Y ahí sí que, Emiliano, desde mi perspectiva, sí que es verdad que, siguiendo un poquito lo que comentaba Ariel, Rusia y China son un poco más laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, y vosotros mismos gestionaroslo, eso sí, comercialmente conmigo, que es lo que me interesa. Claro, que es lo que me interesa. Y si pueden sacar la mejor tajada, la van a sacar. Son tremendos. Eso es una realidad, sí, claro. Nosotros entendemos también que no son capaces de gestionarse por los conflictos territoriales que tienen entre las etnias de las que comentaban, pero es que nosotros hasta hace no tanto también estábamos en guerra unos con otros. La guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la primera. Quiero decir, no ha pasado tanto tiempo desde que nosotros no estábamos en una situación muy diferente a la suya. Obvio, Javier, nosotros estamos en la época de mayor paz que hemos tenido en Europa en la historia. O sea, que es que ni nos lo creemos que hayamos estado tantos años en paz. Y eso sin contar las que hemos tenido, bueno, incluso contando también las que tuvimos en su época en la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que nosotros hemos estado pegando unos garrotazos cuando no era con uno, era con el otro. Oye, este me ha mirado mal, mira el francés que me ha dicho no sé qué, tal. Y estamos aquí a palos todos los días. Sí, yo hago siempre una excepción con respecto a España, y no porque estemos en una cadena española. No, en África no, y ni en América Latina se lo ve a España como sí se los ve a los ingleses, sobre todo a los ingleses, no, ni siquiera a los británicos, como grandes piratas. Han sido piratas toda su vida. La primera víctima fue España, el Imperio Español, allá por el 1500, 1600. Le robaban los barcos en el Caribe, era lo único que sabían hacer, con patente de corsarios entregada por el rey de España. De Inglaterra. Y los conflictos en África, mira, yo estuve en esos conflictos, estuve en el genocidio de Ruanda. Siempre detrás estaban o los franceses o los británicos, instigando a unos y a otros. Los hutus contra los tutsis, y aquel dijo, aquel es malo, aquel habló mal de ti, este te violó a tu familia.
siempre ellos, porque el viejo truco divide y reinarás, obliga a pelearse, y esto es lo que esta gente está diciendo, no se metan más con nosotros. Y por algo, bueno, hasta Argelia ahora ha dicho, no voy a permitir el uso de mi espacio aéreo. España tiene el problema, creo yo, que sí tiene un problema grave, que es el Sahara Oriental, ¿no? Occidental, que es un problema, es una piedra en el zapato que lo tiene que resolver, y yo creo que yo soy muy solidario con el pueblo saharaui, como también con el palestino, tema del cual no se habla porque no queda bien aparentemente hablar del drama del pueblo palestino, que es el más grave, creo yo, de lo que está viviendo el planeta. Perdón, Javier. Bueno, lo analizaremos y a los anglosajones les dejamos en un capítulo aparte. Ariel Unpierrez, economista, historiador especialista en geopolítica, Diego Vitarc, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, y Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. A los tres, un placer de conversación, buen análisis y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pausamos y a partir de en punto actualizamos la información en Negocios Televisión. En unos minutos, no se vayan.